Hermanos, muy buenos días, les saludo en el amor del Señor en esta mañana, agradeciéndole primeramente al Padre por este día que nos regala. Hermanos, en este día damos gracias al Padre porque sabemos que a pesar de los tiempos que hoy vivimos, el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido y nos ha guiado. Su palabra dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Salmo 118, 24. Este día nos vamos a gozar en el Señor y vamos a darle gracias en todo. Vamos a orar en esta mañana, vamos a alabar al Señor en esta mañana, vamos a escuchar su palabra en esta mañana. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Padre inclinado ante su presencia, nos presentamos en esta mañana ante usted, primeramente dándole las gracias porque sabemos que usted nos ha regalado un nuevo día. Padre, te pido especialmente por cada uno de mis hermanos ancianos, por cada uno de los pequeños, por los jovencitos, especialmente por la familia pastoral, Padre amado. Padre, te damos la gloria y la honra que tú te mereces, Padre mío. Padre, te presentamos este culto que es para ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, también en esta mañana queremos invitarles a alabar al Señor. Así que invitamos a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza para que nos lleven en sus hermosas alabanzas. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy quiero seguir tu dirección, que tu palabra sea mi mapa cuando viajo. Quiero vivirte muy de cerca, y respirar de tu pureza, y asegurar mi corazón, y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia, y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor, y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día. Quiero caminar y junto a ti siempre habitar, anhelo estar en el calor de tu regazo, que tus palabras y tu voz son mi compás, mi dirección, ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca, y respirar de tu pureza, y asegurar mi corazón, y conocer que tu hijo soy, y deleitarme en tu presencia, y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor, y no vivir más en temor,
te doy la gloria, por quien eres tú, te alabaré. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú, por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te alabaré. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, eres quien provees. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú, por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te alabaré. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, eres quien provees. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú. Hermanos, vamos también a preparar nuestra mente, nuestro corazón para escuchar esta mañana su palabra que trae esta mañana nuestro pastor Antonio. Así que vamos a orar por su palabra, a agradecerle al Señor por el tiempo que el Señor ha administrado la vida de nuestro pastor y a cada uno de nosotros. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Padre, te damos las gracias por el siervo que usted ha puesto en este lugar, Señor amado. A pesar de este tiempo que estamos viviendo en pandemia, usted le ha regalado ese tiempo y le ha regalado a cada uno de mis hermanos para poder
estar presente a través de estos medios. Pero lo más importante de vernos a través de estos medios, lo importante es estudiar su palabra, aprender cada día más de ti, Señor amado. Padre, prepara la mente y el corazón de nuestro pastor para que Él nos enseñe a través de su palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Qué bueno poder estar juntos una vez más, ¿no es cierto? Y a través de este medio poder adorar el nombre del Señor. Así bien como lo expresaba, ¿no es cierto?, nuestro hermano Miguel. Qué bueno, ¿no es cierto?, es que podamos tener estos espacios para adorar al Señor, para poder escuchar su palabra. Y sí, la verdad, hemos orado para que a través de su palabra el Señor pueda hablar clarito, ¿no es cierto?, a tu corazón. A ti que probablemente es la primera vez que te conectas y puedas estar con nosotros, ¿no es cierto?, acompañándonos. Estamos felices, ¿por qué? Porque a pesar de todo esto, el Señor no nos ha dejado, el Señor está en control de toda la situación. Dios puede bendecir su vida, Dios puede traer esperanza en este tiempo que nos toca vivir. Bueno, en este tiempo en Osorno estamos ya, si bien los fines de semana estamos en cuarentena, pero en la semana podemos desarrollar nuestras actividades. Ha podido usted ir al supermercado, ha podido ir usted a la plaza, ¿no es cierto?, sin que le pidan el salvoconducto, ¿no es cierto?, sin que le pidan los permisos. Y algunos hermanos han podido ir a vacunarse. ¿Se vacunó usted? ¿Ya le tocó ir a vacunarse? No, pastor, todavía no me toca. Levante la manito ahí. ¿Quién ha podido vacunarse? Yo espero, ¿no es cierto?, poder en este mes también poder vacunarme, porque parece que van a empezar a vacunar a los crónicos y también tengo que ir, ¿no es cierto?, a que me inoculen, ¿no es cierto?, que me pongan la vacuna. ¿Ya se vacunó usted? Que Dios pueda bendecir, ¿no es cierto, hermanos? Que creemos que todo este proceso de vacunación que está haciendo aquí, que se está, ¿no es cierto?, llevando a cabo acá en Chile, que es ejemplo, ¿no es cierto?, para muchos países, hermanos, creo que prontito, ¿no es cierto?, podamos, a través de esto, ¿no es cierto?, creemos, hermanos queridos, que Dios está contestando las oraciones de muchos de sus hijos, ¿no es cierto?, que le está pidiendo que podamos, ¿no es cierto?, salir de esta pandemia y poder volver a juntarnos en el templo. Pero bueno, nada puede frenar a la iglesia, nada puede frenar, ¿no es cierto?, aquello que Dios está haciendo, y le agradecemos a nuestro Dios. Pero ¿hay algún contagiado aquí? ¿Hay alguno que está infectado? Porque si es así, ¿no es cierto?, nos vamos todos. Hermanos queridos, la verdad es que en esta mañana queremos hablar, porque cuando uno lee la palabra podemos darnos cuenta de que no es en la parte de la salud que podamos estar contagiados o infectados, sino, hermanos queridos, en el alma. Y en esta hora queremos hablar, ¿no es cierto?, vamos a compartir una serie de mensajes, ¿no es cierto?, en este mes, hermanos queridos, acerca de esto, infectados. Hermanos queridos, pero no infectados del cuerpo, como lo decía, pero la verdad es que hay cosas que infectan nuestra alma, hermanos queridos. La verdad es que la pandemia que se vive en este tiempo se vive en el corazón, y no solo en este tiempo, de generación en generación. Hermanos queridos, la verdad es que todos vivimos una pandemia, ¿no es cierto?, que afectan, y hay una cantidad de cosas que afectan al alma, hermanos queridos, a aquel lugar profundo que los médicos no pueden llegar, pero sí puede llegar nuestro Dios. Es por eso que queremos dejar este mes para compartir, ¿no es cierto?, acerca de algunas de esos síntomas que produce esta pandemia en el alma. La Biblia menciona esta pandemia, hermanos queridos, como pecado. Y la Biblia también nos menciona, ¿no es cierto?, ahí en el libro de Romanos, que todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y sí, es allá, en el Edén. En el Edén, ¿no es cierto?, a causa del pecado, hermanos queridos, que entró por Adán y Eva, ¿no es cierto?, y cada uno de nosotros también hemos sido contagiados, hermanos queridos, y eso viene a producir en nuestras vidas, ¿no es cierto?, la peor de todas las pandemias. Pero hay esperanza, hermanos queridos. ¿Saben por qué hay esperanza? Porque el amor de Dios en Cristo Jesús puede librarnos, puede librarte del poder, ¿no es cierto?, de esto que ha infectado nuestra alma, del poder del pecado. Dios puede bendecirnos en esta mañana, y yo leía en la semana, ¿no es cierto?, un texto, y le invito a que podamos leerlo en esta hora,
¿no es cierto?, en este tiempo de conversación, en el libro de Isaías 64, del 6 al 8. Yo lo tengo, Isaías, lo repito de vuelta, Isaías 64, del 6 al 8. Yo lo tengo en la versión NTV, ¿ya? Y mire cómo dice el texto, ¿ya? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca a tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso tú apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Mis hermanos queridos, aquí Isaías, ¿no es cierto?, un profeta de Dios, le está hablando al pueblo de Dios. Y hermanos queridos, y él muestra, ¿no es cierto?, en el texto ahí, que estamos todos infectados por el pecado. Y como les decía recién, la Biblia nos menciona, ¿no es cierto?, de que no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado, hermanos queridos. Y la verdad que el pecado, hermanos, trae como consecuencia la muerte. Y no la muerte, ¿no es cierto?, a nuestra vida física solamente, sino nuestra muerte eterna, hermanos queridos, una separación de Dios. Pero Dios, en su infinito amor con el que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. Y hermanos queridos, la paga del pecado, dice la palabra del Señor, es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos queridos, cuando reconocemos, ¿no es cierto?, nuestros pecados y ponemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hermanos queridos, nuestro futuro cambia, ¿sí? Porque pasamos a ser sus hijos, y al ser sus hijos, ¿no es cierto?, podemos tener entrada ante el trono de su gracia. Al ser sus hijos podemos nosotros, hermanos queridos, vivir, ¿no es cierto?, confiados en que Él ha ido a preparar moradas en los cielos para sus hijos, y vamos a poder gozar de una vida eterna juntamente con Él. ¿Se da cuenta? El pecado, hermanos queridos, es la pandemia mayor para nuestra alma. Hermanos, el pecado, pero Cristo, el único que puede darnos libertad. Y hermanos queridos, y quiero, ¿no es cierto?, a lo largo de estos domingos y a lo largo de la semana, poder ir mostrando el amor de Dios, ¿no es cierto?, el amor que es paciente, ¿no es cierto?, este amor que es bueno, este amor, ¿no es cierto?, que no es envidioso. ¿Sabe? Cada una de estas características hacen referencia directa al amor de Dios para con nosotros. Pero Él anhela que nosotros también, al conocerle a Él, podamos amar y amarnos, ¿no es cierto?, de la misma manera que Dios nos ha amado. Dios pueda bendecirles y fortalecerles. En esta hora yo quiero compartirles, ¿no es cierto?, acerca de una de los síntomas de esta pandemia. ¿Cuál es el síntoma de la pandemia en el alma y en el corazón de cada una de las personas en este tiempo? Y cuidado, no solamente, ¿no es cierto?, aquellos que no han conocido, no han tenido todavía la oportunidad de conocer la buena noticia del Evangelio, pues todavía nosotros estamos en el proceso. Mire, como leíamos en Isaías, ¿no es cierto?, a pesar de todo, Señor, eres nuestro Padre, y nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Isaías 64:8. Mis hermanos queridos, nosotros también estamos en el proceso, y la verdad que todavía hay pecado en nosotros, pero la palabra de Dios nos da consejo, ¿no es cierto?, para que podamos descubrir y para que el Espíritu Santo de Dios pueda sacar a luz, ¿no es cierto?, aquellos síntomas que trae el pecado en nuestras vidas. Un pecado, hermanos queridos, que nos destruye. El pecado ha venido a destruir, ¿no es cierto? Y pecado, hermanos queridos, no es de una manera, ¿no es cierto?, para que todos podamos comprender, hace referencia directa a nuestros errores, hace referencia a errar el blanco. Hermanos queridos, y cada uno de nosotros, ¿quién no ha errado el blanco? ¿Quién no ha tomado malas decisiones? ¿Quién no ha tomado malas decisiones? La verdad que todos, por eso que la Biblia menciona que todos estamos infectados, pero el amor de Dios es el único que puede sanarte. Es el amor de Dios el único que puede sanarnos. Y en esta hora yo quiero hablarles acerca de el primer síntoma, del orgullo, hermanos queridos. Y que podamos en esta mañana, ¿no es cierto? Fíjese, la Biblia no es un lente para que tú mires a los demás, porque a veces cuando hablamos del orgullo, fácilmente es mirar a las demás personas y decir, no, este sí que es orgulloso. No, la Biblia es un espejo que revela cómo está nuestro corazón. ¿Eres orgulloso? Hermanos queridos,
Y el orgullo tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa estimación exagerada de tus propios talentos. El orgullo tiene que ver con que tú te miras de tal manera que te sientes mejor que los demás. El orgullo es tan grande y elocuente, hermanos queridos, que a veces nos hace tomar decisiones tan erradas. Fíjese, y el orgullo no es algo nuevo, ¿no es cierto? El orgullo es antiguo, hermanos queridos. Por orgullo fue Satanás, ¿no es cierto? Hermanos queridos, que fue llevado a rebeldía. Por orgullo, hermanos queridos. El orgullo es el pecado, hermanos queridos, que desató el infierno. Es el orgullo, hermanos queridos, ese pecado. Es por eso que todos tenemos, ¿no es cierto?, que orar y pedirle al Señor que pueda trabajar con nuestra vida, porque los orgullosos no son los que tienes al lado, los orgullosos somos nosotros, hermanos queridos, y el Señor, ¿no es cierto?, que es el alfarero, a través de su palabra quiere cambiarnos y puede seguir transformando nuestros corazones, porque como leíamos, ¿no es cierto?, en el libro de Isaías, nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Él nos está formando con su mano. Mis hermanos queridos, entonces el orgullo, hermanos queridos, es un mal en este tiempo, ¿ya? Es un mal. Hay muchas personas, hermanos, que no se le puede decir nada porque el orgullo sobresale, hermano. Si lo estudiamos un poquito en profundidad, ¿no es cierto?, en la palabra significa, ¿no es cierto?, en el griego, hiperfania. Y hermanos queridos, en otra palabra, se exhibe por encima de los demás. ¿Ah? Hermanos queridos, hiperfania es la palabra que se utiliza, ¿no es cierto?, en la Biblia para mostrar el orgullo. En otra palabra, fíjense, como los mercados, ¿no es cierto? Hay mercados, mercaditos, y también hay hipermercados, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que todos tenemos una cuota de orgullo. Hermanos queridos, es la verdad. Todos tenemos una cuota, pero el problema es cuando tenemos un hiper, ¿no es cierto? Un hiper, como un tremendo supermercado de orgullo en nuestras vidas. El orgullo mata, el orgullo consume. No se olvide, el orgullo es el pecado que desató el infierno y el Señor quiere transformarnos. Es por eso que en esta mañana el Señor anhela trabajar con nuestras vidas, hermanos queridos, porque Él no quiere que tú sigas siendo un orgulloso. El Señor no quiere que tú sigas siendo una orgullosa. Y no le digas al que tiene al lado, dite a ti mismo, el Señor quiere eliminar mi orgullo. El Señor quiere eliminar y limpiar nuestras vidas porque Él es el alfarero. Hermanos queridos, en otra palabra, el orgullo tiene que ver con ser un hiperfan. Un hiperfan, pero ¿sabe qué? ¿Fan de quién? De uno mismo. Hermanos queridos, un hiperfan de uno mismo. Pensar solo en uno mismo, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta. Hermanos queridos, ganar siempre, ¿no es cierto? Tener la mejor, de una manera que los demás puedan ver, ¿no es cierto? Que nosotros somos los topísimos, los número uno, que la sabemos todas. Hermanos queridos, hiperfan de uno mismo. Eso tiene que ver con el orgullo. Y como les decía recién, es fácil ver el orgullo en los demás. Pero la verdad es que un orgulloso nunca acepta que los demás les digan las cosas. Un orgulloso nunca acepta, hermanos queridos. Mira, a mí me ha tocado enfrentar, ¿no es cierto?, varias situaciones en las cuales el Señor me ha probado y ha probado mi orgullo. Y le digo la verdad, en ocasiones he salido reprobado. Porque no he aceptado, ¿no es cierto?, cuando me han dicho las verdades, hermanos queridos. ¿Y tú? ¿Y a ti? ¿Aceptas, no es cierto?, cuando te dicen las verdades? Porque la verdad que el orgulloso no la acepta. Hermanos queridos, lo complicado es llegar, ¿no es cierto?, a percibirse orgulloso, ¿no es cierto?, cuando estamos ahí viviéndolo. Es difícil percibirse orgulloso, ¿no es cierto?, cuando te está sucediendo a ti mismo. Y el Señor en esta hora, como les dije recién, está hablando directamente a tu corazón. El Señor no quiere que seas orgulloso. No quiere que nosotros seamos orgullosos. No le digas al del lado, dite a ti mismo. El orgullo se disfraza, hermanos queridos, y es importante que nos demos cuenta. El orgullo se disfraza. ¿Aún sabe cómo se disfraza? Se disfraza de humildad. Hermanos queridos, porque a veces nosotros pecamos de humilde. Porque soy tan humilde que me siento orgulloso de mí mismo. Está amarrado, hermanos queridos, que el Señor nos ayude. Elimine, ¿no es cierto?, el orgullo de nuestras vidas. A veces, hermanos, nos victimizamos. ¿Ya? A veces nos victimizamos, y a veces decimos, yo soy un perdedor, ¿no es cierto? Y merezco toda la atención porque yo la he perdido todo, la he sufrido tanto en esta vida que merezco que los demás
Hermanos queridos, ese es un orgullo también, ¿no es cierto? Una muestra de orgullo. Hermanos queridos, que nadie te diga nada, ¿verdad? Que nadie te diga nada, porque tú no lo aceptas. Ese es el orgullo, hermanos queridos. Y a veces eso destruye, ¿no es cierto? Destruye la vida, destruye la comunión en el hogar, destruye, hermanos, las relaciones más importantes. El Señor anhela eliminar el orgullo de que tú tienes, el orgullo que yo tengo, hermanos queridos, en este tiempo. Porque todos estamos contagiados, hermanos queridos. Todos estamos contagiados, todos tenemos el virus y necesitamos que el amor de Dios pueda transformar y seguir limpiando y transformando nuestros corazones. A veces nos victimizamos ante todo, hermanos queridos. Pero a veces cuando jugamos al juego de la victimización, hermanos queridos, queremos culpar a los demás de todo lo que nos ha pasado para no asumir nuestras propias responsabilidades. Hermanos queridos, por eso es que es tan triste es jugar, ¿no es cierto?, al juego de la victimización. Hermanos queridos, a veces y sobre todo muy a menudo en este tiempo podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que la gente orgullosa, ¿no es cierto?, hermanos queridos, sufre de hipersensibilidad. Que nadie te diga nada. Así está la sociedad hoy en día, ¿no es cierto? Inmersos, hermanos queridos, en un invernadero de autoestima. Que nadie te diga nada, que nadie te corrija, ¿no es cierto? Que nadie te diga cómo tú tienes que tomar decisiones. ¿Ah? Tú quieres vivir a tu manera, hermanos queridos, porque tú sientas de que tú eres capaz, ¿no es cierto?, de poder darle solución a todos los asuntos referidos a la vida. Pero yo te quiero decir, hermanos queridos, que ese es orgullo. Porque a veces dejamos fuera hasta a nuestro Dios, hermanos queridos, y nos sentimos autosuficientes. Hermanos queridos, por eso que hoy vemos en la sociedad, se está sacando aún hasta el género, se están sacando todos los adjetivos, ¿no es cierto? Hermanos queridos, se está sacando la disciplina, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú corriges a alguien ahora es un trauma. Hermanos queridos, es un trauma corregir a los niños. Si tú le dices gordo, ya es un trauma. Si le dices flaco, ahora hay problemas de los géneros, hermanos queridos. Aún hasta el lenguaje inclusivo, para no dañar la autoestima. Hermanos queridos, eso se ve en la sociedad. El problema es que los cristianos también, ¿no es cierto?, estamos en medio de esta sociedad y no podemos contagiarnos, hermanos queridos. Y si ya estamos contagiados, ¿no es cierto?, el Señor quiere cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de mirar, hermanos queridos, porque el Señor anhela que nosotros dejemos de ser orgullosos, hipersensibles, porque si ahora estamos en Cristo debemos ser guiados por Él, hermanos queridos. Él es el que nos guía, es su palabra, la lámpara, ¿no es cierto?, que tiene que alumbrar tu vida. Ya no puedes vivir a tu manera. Aquel que está sin corrección, sin disciplina, no es hijo. Pero el papá que disciplina y corrige a su hijo es porque lo ama. Es lo mismo que tú debes hacer con tus hijos y no le vas a generar ningún trauma. Y es lo mismo que nuestro Dios hace con nosotros, hermanos queridos. Si bien no a la agresión, ¿no es cierto?, pero hermanos queridos, sí a la disciplina que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la corrección a nuestros hijos. Hermanos queridos, el orgullo a veces se muestra como, entonces, en primer lugar, a veces nos victimizamos, en segundo lugar, hipersensibles, en tercer lugar, hermanos queridos, la autosuficiencia. Creemos, hermanos queridos, que no necesitamos a nadie y que podemos solos. Y la verdad, hermanos queridos, que el mundo lo está mostrando de esa manera. Pero no podemos solos. Necesitamos del Señor. Y al estar en el Señor somos sus hijos. Y nosotros estamos llamados a vivir como un rebaño, como ovejas, ¿verdad? Y nos necesitamos. Nos necesitamos. Te necesito a ti, mi hermano, mi hermana, aunque tengamos opiniones distintas, aunque hayamos, ¿no es cierto?, tenemos distintos puntos de vista con respecto a muchas cosas de la vida. Y aún, hermanos queridos, con cosas doctrinales que el Señor tiene que ir transformando y cambiando mi mente y la mente tuya también. Ese es nuestro Dios. Pero a veces el orgullo, hermanos queridos, nos lleva a aislarnos. El orgullo nos lleva, ¿no es cierto?, a no necesitar de nadie y encerrarse en el metro cuadrado y vivir y sufrir, ¿no es cierto?, el síndrome de la ostra. Me cierro, ¿no es cierto?, y que nadie más, y no quiero tener contacto con nadie más. El problema es que eso funciona, pero nos quedamos solos y dejamos de vivir, hermanos queridos, en la soledad. Dejamos de ver el amor de Dios actuar también en las demás personas. La autosuficiencia, ¿no es cierto?, hermanos queridos, nos lleva a pensar de que no necesitamos de nadie.
Y no necesitamos ni siquiera de Dios, como les mencionaba recién. Ese es el orgullo que produce todo eso en el corazón del hombre y de la mujer. Hermanos queridos, el orgullo es una trampa. El orgullo es una trampa. El orgullo lleva a la vergüenza. El orgullo no te deja salir de los problemas, porque ni siquiera te permite a ti enfrentarlos, porque tú te sientes mejor que las otras personas. El orgullo endurece el corazón. Lo endurece de tal manera que no te permite reconciliarte con aquellos que tú amas. No puede ser, ¿no es cierto, hermanos queridos? Que el Señor pueda ayudarnos y eliminar de nosotros el orgullo. Pero es el orgullo el que no te permite reconciliarte. Es el orgullo el que no te permite perdonar. Perdonar. Sí, mi hermano querido, el orgullo no te permite perdonar a tus seres queridos, a aquellos que te han hecho daño. Y la verdad es que sí, te han hecho daño y el Señor lo sabe. Pero estamos llamados nosotros en amor a perdonar. Pero a veces el orgullo, hermanos queridos, no nos deja perdonar y quedamos allí pegados en el pasado. Quedamos repitiendo la misma historia de antes. Y han pasado muchos años, pero no puedes avanzar porque no puedes perdonar, porque el orgullo no te deja perdonar. Pero hoy el Señor, como el alfarero, ¿no es cierto?, quiere hablar a nuestros corazones y eliminar de nuestros corazones el orgullo. El orgullo impide reconocer que estás mal. El orgullo impide reconocer que estás mal y que has tomado malas decisiones. El orgullo no te deja volver y sigues inmerso y metido en el orgullo. Mire, la actitud más peligrosa que una persona pueda tomar, la actitud más peligrosa que cualquier cristiano pueda tomar, es el orgullo, hermanos queridos. Es decidir vivir la vida en orgullo. Y tú le preguntas, ¿y cómo estás? No, bien, súper bien. No, sí. El orgullo no te deja reconocer cuando tú estás mal. ¿Cómo estar seguros, no es cierto, que este bicho del orgullo no te está carcomiendo? ¿Cómo estar seguros de que ese bicho no está haciendo esa carcoma, no es cierto? Como veíamos en los devocionales, ese gusanito, no es cierto, que te está comiendo por dentro. Hermanos queridos, la palabra del Señor que quiero compartir con ustedes, ¿no es cierto?, está allí en la primera carta del apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 5. El apóstol le habla, ¿no es cierto?, está hablando, ¿no es cierto?, acerca de la unidad dentro de la iglesia, de apacentar la grey de Dios. Pero el apóstol Pedro era una de las personas orgullosas, hermanos queridos, del clan, del team, ¿no es cierto?, que tenía el Señor Jesús. Sí, él era orgulloso. En una de las oportunidades lo podemos ver, ¿no es cierto? Él era duro, él enfrentaba todo, aún hasta el Señor Jesús lo enfrentó. Y le dijo, en una ocasión el Señor le quería lavar los pies, y le dijo, no, Señor, ¿cómo me va a lavar los pies? Y el Señor Jesús, si no te lavo los pies, Pedro, no tienes parte conmigo en el reino. ¿Ya? En otras ocasiones, hermanos queridos, el apóstol Pedro, lo podemos ver, ¿no es cierto?, cuando le dijo, Señor, yo jamás te voy a negar. ¿Ya? Y el Señor le dijo, no, Pedro, estás equivocado. Antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Este Pedro, hermanos queridos, que tuvo ese encuentro con el Señor, ¿no es cierto?, y en el proceso el Señor lo trabajó, ¿no es cierto?, trabajó con él como el alfarero. Este Pedro, ¿no es cierto?, habla a la iglesia y él sabe, ¿no es cierto?, era un maestro del orgullo, pero el Señor cambió el corazón, como Él anhela hacerlo contigo, ¿no es cierto?, y conmigo, porque también está ese bichito, ¿no es cierto?, que el Señor tiene que cambiar y transformar. Es por eso que Él escribe a la iglesia, ¿no es cierto?, ahí en 1 Pedro capítulo 5, le invito a que podamos leerlo, y dice así, a partir del 5 en adelante, y dice así: tengo algo que decirles a sus ancianos líderes. Yo mismo soy un anciano, dice Pedro, soy testigo de los sufrimientos de Cristo y compartiré la gloria que nos será revelada. Les ruego que cuiden el rebaño de Dios, ¿no es cierto?, que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad y no lo hagan por obligaciones, sino de buena voluntad como Dios quiere. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. No sean crueles con los que están a su cargo, más bien sean un buen ejemplo para ellos. Así
cuando venga nuestro gran pastor, recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor. Y aquí está el texto que quiero compartirles con ustedes en esta mañana, y lo pueden subrayar ahí. También tengo algunas cosas que decirle a los jóvenes. Mire, Pedro le dice, ¿no es cierto? Él les va a dar una clase, él era orgulloso antes de conocer a Cristo y en el proceso. Pero mire, la clase que les da a él, le dice, también tengo algunas cosas que decirle a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Y aquí, mire, vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Dios rechaza a los orgullosos, le dice Pedro, pero es bueno, ¿no es cierto?, con los humildes. Y hay muchos textos, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor que nos hablan acerca de la humildad. Mire, y del problema que trae, ¿no es cierto?, el orgullo. Y mire, Proverbios capítulo 11, 2 dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Mire, Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, ¿no es cierto?, y la arrogancia, que están ligadas con el orgullo, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Romanos capítulo 12:16 dice así: unánimes entre vosotros, no altivos. Está ligada esa altivez, hermanos queridos, al orgullo, ¿no es cierto? Dice: unánime entre vosotros, no altivo, sino asociado con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Proverbios capítulo 29, versículo 23, lo dice de esta manera: la soberbia del hombre lo abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Y mire, y primera de Samuel capítulo 16:7 nos muestra, ¿no es cierto?, cómo es que el Señor mira a cada uno de sus hijos. Y dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón, y al mirar el corazón, al mirar tu corazón, al mirar mi corazón, ¿el Señor lo rechazará? Mire, volvamos al texto allí entonces de 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, y dice: Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Hermanos queridos, que la palabra del Señor pueda en esta mañana hacer de ti y de mí, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, los niños que están escuchando, que están mirando, hermanos queridos, en este día, ¿no es cierto?, por medio del teléfono, que están escuchando la palabra del Señor, el Señor puede hacer de nosotros, ¿no es cierto?, que podamos vestirnos, hermanos queridos, que puedan vestirse cada uno de nosotros de humildad. Mire, lo menciona así el capítulo 5. Entonces, si buscásemos unas claves en la palabra, número 1, hermanos queridos, es importante que estemos bajo autoridad. Necesitamos estar bajo autoridad, hermanos queridos, y cuando nos den una orden, ¿no es cierto?, nuestro orgullo no pese más, sino que nos lleve a desobedecer, que nosotros podamos estar sumisos, ¿no es cierto?, en humildad, en obediencia. Es por eso que en primer lugar debemos estar bajo autoridad. Chicos, deben ser obedientes a los papás. Chicos, si la mamá le manda y les dice que laven los platos, hagan las camas o se vayan a bañar, tienen que ser obedientes al Señor, porque no deben cuestionarlo todo. El orgullo no les permite ser obedientes. El orgullo, hermanos queridos, a cada uno de nosotros no nos permite ser obedientes a nuestro Dios. Es por eso que necesitamos estar bajo autoridad. En segundo lugar, tú debes decidir vestirte de humildad. Debemos decidir cómo nos vestimos. Y la palabra del Señor ahí nos muestra, ¿no es cierto? Vístanse todos ustedes de humildad. Hermanos queridos, que el Señor, ¿no es cierto?, permita que tú y yo, los niños y todos, podamos vivir vidas en humildad. Hermanos queridos, la humildad es una decisión que tú debes tomar. Tú debes decidir, ¿no es cierto?, vivir de una manera distinta. En otras palabras, tú debes decidir nunca mirar, ¿no es cierto?, a las demás personas como inferiores a ti. Hermanos queridos, por lo contrario. Mire, la verdad es que hoy en día hay personas que quieren vivir sin prohibiciones. Quieren vivir sin ley divinas, hermanos queridos, que los rijan.
Afirman que quieren ser libres y no esclavos. Pero la verdad, hermanos queridos, cuando nosotros negamos al Señor, nos hacemos esclavos del pecado. Pero solamente el Señor puede librarnos. Solamente el Señor. Mire, Juan capítulo 8, 34 dice así: todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Es decir, el que no quiere obedecer los mandamientos de Dios, se vuelve esclavo de su carne, se vuelve esclavo de sus pasiones, mis hermanos queridos, y también de sus vicios. ¿Ah? Hermanos queridos, el orgullo, fíjense, nos lleva a vivir una vida de pecado. El orgullo nos lleva a vivir de una manera distinta. El orgulloso en el corazón la Biblia nos dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. En el Salmo 10:4. Fíjese, el orgullo no nos permite buscar a Dios. El orgulloso busca su propio honor y no la gloria de Dios. La Escritura también lo dice. Lo dice en Proverbios 16:18. Antes que el quebrantamiento es la soberbia, y ante la caída, la altivez de espíritu. Hermanos queridos, es muy importante esto. Salmo capítulo 5:5 dice esto: Dios odia al orgulloso, el orgullo de los hombres. Dios odia el orgullo de los hombres. Y también odia a aquellos hombres que lo poseen. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ese es nuestro Dios, hermanos queridos. El orgullo nos lleva a vivir lejos de nuestro Dios. ¿Ah? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿No tienen discernimiento de todos los que hacen iniquidad? Salmo capítulo 14, del 1 al 4. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Lo menciona Proverbios capítulo 16. Se da cuenta, hermanos queridos, el orgullo, hermanos queridos, es tremendo. El orgullo desató el infierno. El orgullo, hermanos queridos, viene a destruir nuestras vidas. Viene a destruir nuestra familia. El orgullo, hermanos queridos, es aborrecido por el Señor. Mire, Proverbios capítulo 6:16 dice esto. Mire, 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para él. Así lo dice Salomón, y encabeza la lista, ¿no es cierto?, de estos pecados capitales. Los encabeza, ¿no es cierto?, con los ojos soberbios. En otra palabra, aquel que tiene el corazón orgulloso. Los ojos soberbios son la ventana de un hombre arrogante hacia el mundo, donde lo alto de su propia superioridad lo usa para mirar a los demás desde un pedestal creado por él mismo. Cree que puede ver con mayor claridad que su creador y deja de lado, ¿no es cierto?, al creador, al Señor. Salomón, ¿no es cierto?, pone su mirada no en los ojos, sino en el corazón. Proverbios capítulo 16:5 dice: abominación al Señor es todo aquel que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. En lugar de albergar pensamientos de amor, ¿no es cierto?, hacia los demás, el hombre orgulloso alberga juicio y amargura. En lugar de expresar bondad, compasión, expresa desprecio. Está convencido de su superioridad en cuanto a logros, en cuanto a intelecto, en cuanto a moralidad, en cuanto a lo espiritual, hermanos queridos. ¿Se da cuenta? Aún dentro de nuestras congregaciones solemos tener actitudes de mucha arrogancia, actitudes de mucho orgullo. Y el Señor quiere cambiarnos, el Señor quiere transformar nuestros corazones. Él es el alfarero y está trabajando en nuestras vidas a través de su palabra. El orgulloso está obsesionado consigo mismo. Hermanos queridos, el orgullo, en primer lugar entonces, es una actitud de independencia de Dios. En la Escritura también es sinónimo, ¿no es cierto?, de burla, arrogancia, insensatez, maldad, crueldad. Se opone directamente, ¿no es cierto?, a la disposición de humildad, ¿no es cierto?, a la disposición humilde de ser temerosos de Dios, a esa disposición de que debemos estar sumisos ante nuestro Dios, a esa disposición de modestia, de confianza, esa disposición de vivir llenos de fe que le agrada a nuestro Dios. El temor al Señor es aborrecer el mal. El orgullo es la arrogancia, hermanos queridos, el mal camino
y la boca perversa, dice, como le llaman proverbio, ¿no es cierto?, aborrece nuestro Dios. Dios aborrece el orgullo, hermanos queridos. Lo aborrece, hermanos. Por eso que la palabra del Señor, como le llaman Pedro, ¿no es cierto?, Dios, ¿no es cierto?, al orgulloso lo mira de lejos lo rechaza. Hermanos queridos, como les decía, el orgullo fue el que llevó a Adán y Eva, ¿no es cierto?, a cometer pecado. Y hay un juicio de Dios para los orgullosos, hermanos queridos, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el pecado, hermanos queridos. La persona orgullosa enfrentará la furia de la ira justa de Dios. ¿Se da cuenta que necesitamos de Cristo para que Él cambie nuestros corazones orgullosos? El Salmo capítulo 101:5, mire lo que dice: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Tremendo, hermanos queridos. Salmo 101, capítulo 5. Hermanos queridos, es por eso que nosotros necesitamos pedirle al Señor que Él pueda ayudarnos. Porque si hay alguien que yo no quiero que me resista, es el Señor. ¿Quiere usted que usted le hable al Señor y el Señor lo mire de lejos así? Yo no quiero, yo le pido, Señor, limpia mi corazón, cámbiame. Porque hay tanto en mí que tiene que el Señor cambiar y sacar. Pero mire, la palabra del Señor dice ahí en Santiago capítulo 4:6, dice así: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los orgullosos. ¿Se da cuenta que el orgullo, hermanos queridos, a veces pasa tan livianito en nuestras vidas, en nuestros oídos? El Señor anhela, ¿no es cierto?, que vivamos en humildad, ¿no es cierto? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La persona orgullosa enfrentará, como lo dije recién, la justa, ¿no es cierto?, la justa furia de la ira de Dios. Hermanos, pero hay esperanza. Es por eso que en esta serie de mensajes vamos a compartir temas así prácticos, hermanos queridos, que el Señor puede ir transformando y cambiando nuestras vidas. Pero hay esperanza para aquellos que estamos infectados, hermanos queridos, aquellos que estamos infectados por el pecado. Cristo es el único que puede libertarnos, ¿no es cierto? Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y al venir a Cristo, ¿no es cierto?, tenemos una esperanza de que Él es nuestro alfarero y Él está transformando nuestros corazones. Y aquel que ha comenzado una buena obra en ti y en mí, la perfeccionará hasta los días de Jesucristo. Porque hay esperanza para los orgullosos. El amor de Dios lo cambia todo. Hermanos queridos, aunque el orgullo, ¿no es cierto?, es el pecado principal, también puede ser perdonado. Dios puede perdonar al orgulloso, puede ser perdonado por nuestro humilde Salvador, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 del 6 al 8. Mis hermanos, Dios se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. No solo eso, sino que sufriendo, hermanos queridos, sufriendo algo tremendo que fue ir a la cruz, ¿no es cierto?, por amor a ti, por amor a mí, sufriendo la indigna muerte de que significaba, ¿no es cierto?, ser colgado en el madero, llevando el pecado todo de la humanidad. El humilde se sustituyó a sí mismo, ¿no es cierto?, por los soberbios. Hermanos queridos, el que era más bueno, el que era justo, el que era humilde, murió por ti y por mí. Y nosotros sí que hemos sido arrogantes, sí que hemos sido orgullosos, hermanos queridos, pero hay esperanza. Cristo cargó el pecado tuyo y mi pecado, hermanos queridos, y podemos nosotros tener una esperanza. Es por eso que necesitamos nosotros mirar la cruz de Cristo, porque en Él está la esperanza, en Él podemos ver a Cristo, ¿no es cierto?, viviendo de una manera distinta, porque Él se humilló a sí mismo, hermano querido, por ti y por mí. Pero nuestra exaltación requiere primero humildad. Nuestra adoración a nuestro Dios, nuestro reconocimiento a nuestro Dios requiere humildad. Llegar alto, ¿no es cierto?, requiere ir hacia abajo primero. Sí, pues mire, Santiago capítulo 4, versículo 2 dice así: humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor, dice Santiago, y Él os exaltará.
hermanos queridos, la esperanza de la orgullosa, ¿no es cierto?, de esta orgullosa humanidad, la esperanza que tenemos, hermanos queridos, y que toda la humanidad tiene, toda esta humanidad que está infectada tiene, es la fe humilde en el humilde Salvador. Es por eso que en esta mañana queremos animarle a que usted confiese, hermanos queridos, su orgullo ante el Señor. Confiese su orgullo ante el Señor. Reciba su perdón, porque el orgullo es pecado. Pídale perdón al Señor, el cual, hermanos queridos, está lleno de amor y misericordia para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda maldad. Confiese su orgullo ante el Señor, reciba su perdón y viva desde ahora en más. Viva para su gloria. Vivamos para su gloria. Vivamos para su honra. Hay un mundo infectado. La única medicina es el amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Y ahí estamos, Señor. Ahí estamos, Señor, como tu palabra lo menciona. No somos justos. Y aún aquellas cosas que creemos nosotros que es justicia, ante ti son trapos de inmundicia, como lo menciona tu palabra. Y es por eso que en esta hora queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda estar hablando en nuestros corazones. Habla en los corazones, Señor, de cada uno de tus hijos, de los amigos que están conectados en esta hora. Haz reconocer que nosotros somos orgullosos, que hemos pecado ante ti. Perdona nuestros pecados, Señor, y haznos vivir para tu gloria. Confesamos ante ti, Señor, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú viniste al mundo a morir por nuestros pecados, y a través de ese sacrificio, Padre, podemos ahora ser llamados tus hijos. Te reconocemos, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Señor, y no hay orgullo en nuestros corazones. Padre, reconocemos de que si tú no estuvieras, nosotros no podríamos vivir. Reconocemos, Señor, que nuestra vida sin ti no tendría sentido, porque el problema no es simplemente vivir, es no saber por qué vivimos, y tú le das sentido a nuestra vida. Señor, yo te pido especialmente por los matrimonios en esta hora, porque hay muchos problemas que hay en ellos, en los matrimonios, que no han sido solucionados por el orgullo. Es por eso que ahora, Señor, en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté trabajando en la vida, Padre, de los corazones de cada uno de los matrimonios, para que podamos perdonarnos, para que podamos, Padre, en humildad, seguirte a ti, Señor, en obediencia. Padre, oramos por las relaciones de las familias, porque hay muchos hermanos que están peleados, Señor, por el orgullo. Ayúdanos a perdonar, Señor, los errores del pasado. Ayúdanos a mirarte a ti. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque en medio de un mundo infectado, tu amor es la única medicina. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies.
gracias al Señor porque hemos podido estar reunidos a través de este medio. Damos gracias al Señor porque hemos podido alabarle, hemos podido orar, hemos podido escuchar su palabra. Pero también viene lo más importante, los avisos, que ustedes deben estar en conocimiento de que ya mes de marzo parte todo. Ya partieron los jovencitos estudiando, algunos jóvenes que ya están en enseñanza media, los niños que están en enseñanza básica, los que van al jardín, pero ya estamos todos en este tiempo de marzo moviéndonos. Lo más importante, cuidarse de todo lo que nos rodea. Tenemos que ser cuidadosos con nosotros mismos, en todo aspecto, hermano querido. Hermanos, este mes de marzo partimos ya a partir del día 13 de marzo, partimos con reunión de los jóvenes los días sábados a las 19 horas. Invitamos a los jovencitos. Si tú tienes hermano joven, tienes un amigo a invitar a los jóvenes, invítale para que se puedan reunir. Ellos se ponen en contacto contigo para iniciar la reunión de los jóvenes. El día 15 del 3, ese va a ser día lunes, también comenzamos con culto de oración. Va a ser a través de vía Zoom y vía WhatsApp a las 20 horas. Hermano, si tú tienes una petición de oración, tienes que entregar alguna petición de oración, tú nos mandas el mensaje a través de WhatsApp, te incluimos en las peticiones de oración y estaremos orando por ti, por tu familia, por el que ustedes quieran. Damos gracias que en este tiempo, a pesar que es para un tiempo el ministerio de oración, pero hemos seguido orando por cada petición que ha sido presentada en este tiempo. Así que lunes 15 a las 20 horas, oración. El día 17, miércoles 17 de marzo igual, también queremos hacer la invitación a los grupos pequeños. ¿A qué hora? A las 20 horas, a través de Zoom. Nuestro hermano Miguel Araya, él va a seguir este año impartiendo las clases de grupos pequeños. El 21 del 3, que es día domingo, también vamos a dar inicio el primer domingo de Escuela Bíblica Dominical para los que les gusta madrugar. A las 10 de la mañana ya estaremos en Escuela Bíblica Dominical a través del Zoom. También tendremos el culto a las 11:30 hasta que modifiquemos al horario que teníamos antiguamente, pero va a ser el culto a las 11:30 de la mañana. Eso es iniciando el mes de marzo, ya avanzamos. Y quiero hacerte una invitación especial. El primer culto especial del próximo mes de abril va a ser Semana Santa y vamos a tener actividades donde vamos a estar orando. Van a haber actividades que van a ser comunicadas a través del tiempo, pero lo más importante y lo más especial, que el día domingo vamos a terminar con un culto y Santa Cena, y ese va a ser a las 19 horas. Ese día domingo 4 de abril no va a haber escuela dominical, pero sí va a haber culto a las 19 horas con Santa Cena. Así que quedan informados, quedan cordialmente invitados. Si tú tienes un amigo o un conocido para invitar al culto, invítale a las actividades de nuestra iglesia. Nuestra iglesia no ha parado. La iglesia sigue caminando, sigue avanzando. Así que te invitamos a que seas uno más, no para nosotros, sino que para Cristo Jesús. Y vamos a ir ya, hermanos queridos, concluyendo este culto que ha sido para el Señor. He mencionado ya a lo que estamos. Hemos alabado, hemos orado, hemos escuchado su palabra, hemos hecho todo esta mañana, pero es para el Señor. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, Padre, te damos las gracias en esta mañana, agradeciéndote por la palabra que fue entregada, por las actividades que vamos a comenzar como ya en este nuevo año. Padre, que usted siga utilizando a los jovencitos en este ministerio que usted le ha entregado de audio,
También, Señor, te damos las gracias por nuestro pastor, por nuestros hermanos diáconos, por nuestros hermanos que están congregados cada día, en cada actividad que estamos haciendo a través del Zoom, la oración, los grupos pequeños, los jóvenes. ¿Cómo no darte las gracias, Señor? Porque esta pandemia no ha parado nada. Solamente te pedimos que usted nos siga guiando, nos siga cuidando y nos siga protegiendo. Hermanos queridos, amado Padre Celestial, les damos las gracias por cada uno de nuestros hermanos queridos que han podido estar junto a nosotros, que han podido compartir junto a nosotros, Señor amado. Y que usted bendiga a cada uno de nuestros hermanos en su hogar. Padre, te damos la gloria y la honra que tú te mereces. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga y estamos comunicados a través de este medio. Y si Dios lo permite, nos vemos a partir del próximo domingo a través de este medio. Que el Señor les bendiga.